Muy buenos días y un feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Qué bendición poder reencontrarnos una vez más en el programa de la Escuela Sabática, un espacio para abrir la Biblia, para prepararnos también de este modo para el cumplimiento de la misión. Estamos felices, estamos ya ingresando al repaso de la lección número 6, luchando con la fuerza de Cristo en este trimestre, en este tercer trimestre que hemos sido bendecidos por la palabra de Dios. Estamos como cada semana acompañados del pastor Rubén Montero. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, Pastor Heisen. Queridos hermanos, amigos, es una alegría poder estar con ustedes en este momento especial de estudio de la palabra de Dios. Les animo para que puedan invitar a sus amigos. Es el momento de compartir el link con sus contactos, de llamar a más personas para que puedan ver el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, gracias, pastor. Recordando siempre que puedes también suscribirte al canal, a este canal de YouTube, Adventistas UPS. También queremos una vez más extender la bienvenida y agradecimiento por aceptar este desafío al pastor Benjamín Rojas Yauri. Pastor, buenos días y bienvenido una vez más. Bueno, siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios, estudiar la lección de escuela sabática. Creo que es sumamente importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Estudiar la Biblia con la lección de escuela sabática, ¿no? Estamos contentos y felices de ser parte de este programa, y un saludo también para todos nuestros amigos, que el Señor los pueda bendecir. Gracias, definitivamente una lección como todas las anteriores, muy especial, que dice luchando con la fuerza de Cristo, y está entre comillas porque hay una explicación que en el desarrollo del programa lo veremos. Pastor Rubén, ya estamos listos, tenemos la Biblia, tenemos la lección debidamente estudiada. Pastor, ¿qué le parece si empezamos cantando? Vamos a cantar, queridos hermanos, el cántico con el que siempre empezamos la escuela sabática. En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer, y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Queridos amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios y para eso necesitamos orar. Por favor, inclinen sus rostros para orar con nosotros. Padre querido, gracias te damos, Señor, por la vida, gracias también por este tiempo y gracias sobre todo por tu palabra, porque ella nos fortalece, nos anima en momentos de dificultad, también responde a nuestras inquietudes. Y ahora pedimos que por favor tú puedas guiar con tu santa presencia, tu Santo Espíritu, nuestras mentes, nuestras palabras aquí en el set, pero también puedas acompañar a cada persona que está allá, Señor, en el lugar donde están, en sus casas, en las iglesias, los grupos pequeños, y sé con ellos, responde también a sus preguntas. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Luchando con la fuerza de Cristo es la lección número 6 para el 6 de agosto del 2022. Y de manera interesante esta declaración está entre comillas porque hay una explicación que durante el desarrollo del programa lo veremos. Esta semana vamos a estudiar la lección intentando responder algunas cuestiones que la lección presenta. En primer lugar dice, ¿cuál es el papel de nuestra fuerza de voluntad en la batalla contra el yo y el pecado? ¿Cómo podemos evitar el error de permitir que nuestros sentimientos gobiernen las decisiones que tomamos? Y finalmente, ¿por qué debemos perseverar y no rendirnos cuando estamos en el crisol? Para responder a estas preguntas y más, vamos de esta manera entonces, sin más preámbulos, a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Para responder las preguntas anteriores, vamos a utilizar el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Muy bien, vamos a dejar el tiempo entonces con nuestro invitado, el pastor Benjamín Rojas, que tiene el motiva. Muy bien, queridos amigos, si te miras frente al espejo y nos miras a nosotros, te darás cuenta que bracitos tenemos para levantar cierta cantidad de peso, pero el ser humano ha encontrado maneras para poder hacer de alguna forma algo más de lo que tiene su capacidad de hacer, ¿no? Nosotros tenemos capacidades mayores cuando las potenciamos y usamos ciertas fuerzas, por ejemplo las fuerzas hidráulicas, ¿no? Hoy en día usamos la fuerza solar, ¿no? Y tal vez ahí en tu pantalla vas a mirar una máquina muy interesante, porque hace muchos años atrás los seres humanos cuando cosechábamos, sembrábamos, todo lo hacíamos a fuerza de brazo, ¿no? Manualmente. Manualmente. Teníamos que poner las semillas, luego sacar las semillas y cientos de personas trabajando para poder cumplir lo que esta máquina, que tiene arriba de 500 caballos de fuerza, puede hacer. Tal vez lo que muchas personas, 100 personas podrían hacer en una hora, esta máquina lo hace en minutos y cosecha. Hay otras máquinas también que siembran, y así se repotencia la capacidad. El ser humano, entonces, si sabe usar fuerzas externas, puede conseguir hacer grandes cosas. Y cuando tú estás en medio de una lucha, cuando estás en medio de una dificultad, recuerda que tienes una fuerza muy especial para disponer y salir adelante y salir victorioso en medio de las pruebas y dificultades. Excelente, pastor Benjamín. Definitivamente, justamente la lección trata de eso, ¿no? De que podemos utilizar no nuestras fuerzas apenas, sino, como dice bien el título de la lección, luchando con la fuerza de Cristo. Por eso vamos a tomar nuestras Biblias una vez más y allí vamos a empezar a explorar el texto.
Esta semana vamos a dividir la lección en 3 partes para explorar el texto. En la primera parte veremos el Espíritu Santo en la superación de los crisoles. En la segunda parte veremos el libre albedrío en la superación de crisoles. Y finalmente veremos el compromiso y la perseverancia en la superación de crisoles. Así que de esta manera, Pastor Rubén, vamos a empezar entonces la primera parte que tiene que ver con el Espíritu Santo y la superación de los crisoles. Bien, bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículos 16, 7 al 11, en que nos habla acerca de la llegada del Espíritu Santo. Versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Más adelante, en el versículo 12 y 13, dice: aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Bueno, aquí se nos habla acerca de una de las tareas más importantes del Espíritu Santo, que es guiarnos hacia la verdad, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Y la primera verdad, que según la función que Jesús explicó, es que nos convence que somos pecadores, nos convence de nuestra realidad pecaminosa. Es decir, gran parte de los seres humanos es el inconsciente colectivo mundial, ¿no? Todos nosotros creemos que somos buenos. Cada uno se juzga bueno a sí mismo, ¿no? Yo soy un buen ciudadano, no he matado a nadie, no he cometido adulterio, no. Entonces yo soy bueno. Pero el Espíritu Santo viene para decirme: mira, no eres tan bueno como tú crees, ¿no? Porque en el estándar que encontramos en la Biblia sobre el pecado, aún el pensamiento y la intención cuenta. Por lo tanto, si analizamos los pensamientos e intenciones, no hay hombre que sea justo en esta tierra, ¿no? Todos somos pecadores. Entonces, la primera función del Espíritu Santo es la de convencernos de nuestra propia realidad. Ahora, el Espíritu Santo, cuando nos guía, también nos guía justamente para liberarnos de algunas cosas malas. El problema es que cuando nosotros le damos la espalda al Espíritu Santo, es cuando nosotros comenzamos a sufrir, ¿no? A veces hay textos que se malinterpretan. Por ejemplo, este texto de cuando el Señor Jesús es llevado al desierto, Mateo escribe y dice que es conducido por el Espíritu para ser tentado. Y Lucas, cuando nosotros leemos en Lucas Lucas, que tiene una mentalidad diferente a la de Mateo y explica las cosas de forma distinta, dice: no, el Señor Jesús no fue llevado por el desierto para ser tentado, no fue llevado por el Espíritu para ser tentado, sino fue llevado al desierto por el Espíritu y allá fue tentado, ¿no? Entonces, es importante entender que el Espíritu Santo nos guía, nos conduce, nos lleva a ciertos lugares, nos pone en posiciones. Ahí el diablo puede obrar y puede dañarnos, pero cuando nosotros damos la espalda al Espíritu Santo, cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca, entonces comenzamos a sufrir consecuencias. Y a veces vivimos momentos de dolor a causa justamente de nuestros pecados. Como dice la lección de forma muy clara, a veces el crisol aparece precisamente porque no hemos obedecido o no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque eso es lo que el Espíritu está haciendo, tratando de guiarnos y tratando de que nosotros dejemos cosas que nos están lastimando. Entonces, en esta primera parte queríamos destacar el papel del Espíritu Santo en la superación de crisoles. Quiere decir que ¿qué papel tendría o jugaría el Espíritu Santo en esta superación de crisoles, Pastor Rubén? Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es que el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, pero no nos obliga a arrepentirnos, ¿no? Entonces, nosotros podemos, por la guía que tiene Dios para nuestra vida, decir: el Espíritu Santo me está llamando para poder reconocer que soy un pecador, pero es un llamado. Nos respeta el libre albedrío. Dios no fuerza las cosas, no permite que el Espíritu Santo nos obligue a hacer cosas que nosotros no queremos hacer, nos muestra el camino. Si nosotros estamos en medio de un crisol, el Espíritu Santo está que nos llama para reconocer la bondad de Dios, para reconocer, pero no nos obliga a hacerlo. Yo en el crisol puedo levantar mi mano en rebeldía
y decir, Señor, ¿dónde te encuentras? ¿No? Contrario al espíritu de Job. Pero el Espíritu me dice que en medio del crisol Él puede conducirme hacia una mayor dependencia de nuestro Dios, ¿no? Todo va a depender de la decisión que tomemos nosotros. El Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús estuvo en este mundo, nosotros leemos Juan 17, por ejemplo, Él pide que nosotros tengamos unidad, Él pide que nosotros vivamos como hermanos, Él pide que vivamos en comunidad, que no salgamos del mundo, sino que estando en el mundo vivamos cierta especie de vida diferente, ¿no? Claro. Y nosotros encontramos que es el Espíritu de Dios, porque ahí Juan 16 está en ese mismo contexto, es el que hace realidad todo eso. Es el Espíritu de Dios el que va a darnos la posibilidad de vivir esta hermandad, este compañerismo, esta unidad. Es el Espíritu de Dios el que obra estas cosas. Entonces, el Espíritu de Dios nos conduce, nos dice, pero también nos da la fuerza para hacer realidad aquello que Él nos está pidiendo. Si Él nos dice que perdonemos, Él nos da la capacidad de perdonar. Es interesante la historia con la que comienza la lección de escuela sabática el día sábado, ¿no? Que es impactante, alguien que perdona a quien mató a su hijo. Nosotros necesitaríamos mucho poder, ¿no? Sobrenatural prácticamente, para perdonar a alguien que nos hace un daño directo, tan grande. Pero Dios nos pide que lo hagamos, pero no nos dice hazlo solo, sino que deja al Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, porque no estamos hablando de una fuerza misteriosa, estamos hablando de Dios, el Espíritu Correcto. Santo, que viene, está a nuestro lado, nos acompaña y nos conduce para hacer realidad eso que Él mismo nos está pidiendo. Entonces no nos deja solo. Por eso creo que el Espíritu Santo en este proceso de salir en medio de las dificultades, de salir victorioso, es clave, porque Él nos dice el camino que debemos de seguir. Puede ser arrepentirnos, puede ser olvidar, puede ser perdonar, puede ser luchar. O conocer simplemente, ¿no? O conocer, pero además de eso, Él agarra nuestra mano Y nos guía. y nos lleva, nos da el poder para hacerlo El realidad. paráclitos, ¿no? El que acompaña, Consolador. al que está al costado de nosotros. Ahora, aparentemente podríamos decir, bueno, entonces vamos a ponernos el Espíritu Santo y vamos a dejarnos que Él nos guíe, ¿no? Pero viene aquí un tema que tiene que ver también con el esfuerzo humano, ¿no? La cooperación divino-humano. En un mundo donde, como hemos visto la máquina, estamos acostumbrados a que apretamos un botón y mandamos un depósito, ¿no? Ya no nos vamos al banco, hacemos la cola en el banco, pasamos la tarjeta o hacemos el depósito, sino que ahora agarro mi celular y con un solo clic o un par de combinaciones puedo simplificar esa tarea que antes iba al banco, como estábamos mencionando detrás de cámaras. ¿Cuánto tiene que ver mi esfuerzo? Por eso decía allí, luchando con el, a ver cómo dice la lección. Luchando con la fuerza de Cristo Ya, que actúa entonces, poderosamente en mí. correcto, Es una entonces frase decimos, de ya Pablo. todo lo depende de Cristo, pues no, ya el Espíritu Santo me guía y ahora la superación de crisoles depende solamente de Dios. ¿Qué es la parte que nos corresponde, Pastor Benjamín? Bueno, todos los hijos de Dios de todos los tiempos han hecho una parte. O sea, solamente pensemos en Abraham, ¿no? Claro. Dios le pide salir y no es que le manda un carruaje y le pone debajo de los pies y lo saca, sino que Él es el que tiene que armar las maletas, Él es el que tiene que salir Toma y tu dejar cruz las y cosas. sigue, me dice Jesús, ¿no? Claro, o sea, alguien tiene que hacer. En el caso del apóstol Pablo, él en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 28 y 29, es bien claro, porque él está diciendo, hay cosas que yo tengo que hacer, pero yo trabajo con mis fuerzas de acuerdo al trabajo que Dios también hace por mí, ¿no? Y entonces, Dios hace un trabajo, pero nosotros también trabajamos con nuestras propias fuerzas. O sea, Dios nos va diciendo, mira, yo voy a dar este paso a tu lado, pero los otros pasos que tú tienes que darlos a mi lado, los tienes que dar tú, pero no estás solo, estás acompañado, camina juntamente conmigo. Hay una parte humana que nosotros tenemos que hacer, hay una parte humana que nosotros tenemos que obrar. En el tiempo del pueblo de Israel, en Deuteronomios, cuando Dios le pide al pueblo de Israel que ellos puedan ser fieles, que se conduzcan en sus caminos,
No le dice, van a ir ustedes o yo les voy a llevar, no, sino que ustedes tienen que conducirse. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos. Ustedes tienen que repetir las enseñanzas de Deuteronomio 6. O sea, es importante que nosotros veamos la parte humana, la parte que nos corresponde. No podemos nosotros salir victoriosos frente a una situación simplemente cruzándonos de manos. O sea, el ser humano tiene una capacidad que Dios le ha dado al momento de ser creado. Es como la famosa ilustración que un hombre estaba en un barranco, en un abismo, y oraba, no, Señor, libérame, no, sáqueme de acá. Y entonces vino un rescatista, botó una soga, vamos. Dijo, no, el Señor va a venir a sacarme, ¿no? Vino otro rescatista y al final se murió. Es una historia, ¿no? Es una ilustración, no es verdad. Pero dice que cuando se fue, se presentó ante el Padre. Señor, yo te esperaba, ¿no? Yo quería que tú me salves y tú nunca me salvaste, nunca me ayudaste. Y supuestamente Dios le dice, no, pero yo envié a rescatista, envié un helicóptero y tú no te tomaste de la soga, no aceptaste esa ayuda. A veces creemos que la ayuda del crisol necesariamente tiene que ser con un hecho portentoso, extraordinario, apoteósico, y donde realmente tú dices, no, sí, eso es de Dios y eso no es de Dios. Entonces necesitamos hacer también nuestra parte. Claro, el texto central de la lección de escuela sabática, que justamente tiene el título, sí. Dice eso, ¿no? Dice, por eso me afano, o sea, Pablo, ¿no? Me afano luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Cuando tú lees los dos textos, el 28 y 29, desde mi perspectiva, por lo menos lo que Pablo está diciendo es, mira, yo trabajo en conformidad con el trabajo de Dios. O sea, porque nosotros podemos trabajar en contra de Dios también, ¿no? Podemos jalar al otro lado la cuerda. Tenemos que ir en sintonía, ¿no? Pero tenemos que ir alineados con Él. O sea, si Él quiere algo conmigo y Él me está mostrando que este es el camino que debo seguir, entonces yo voy en conformidad con Él. Y eso es trabajar en la misma fuerza, o sea, trabajar en la misma dirección. O sea, el trabajo del Espíritu Santo no elimina la parte que nos corresponde. Claro, no va a eliminar, pero el ser humano tiene un poder, tiene una fuerza que Dios lo ha puesto, que puede ir en contra del Espíritu Santo. Porque el ser humano no es un ser incapaz en el sentido de que es un inútil total. No es así. Dios a nosotros nos ha dado capacidades, podemos levantar ciertos kilos de peso, pero también tenemos fuerzas morales para ver lo que es correcto y avanzar. Yo le puedo dar la espalda a Dios y aun cuando Dios esté trabajando para hacerme de mí una buena persona, yo puedo ir en contra de Él y alejarlo por completo. Correcto. Pero también puedo unirme a Él y trabajar en la misma dirección. Por eso la palabra es, Él os guiará, ¿no? O sea, es como que, no es que Él te transportará allí, ¿no? O sea, te va a guiar por ese camino. Ahora, para entrar a la segunda parte de la lección, Pastor Rubén, lo que estaba mencionando el Pastor Benjamín tiene que ver con algo que nosotros conocemos que es el libre albedrío, ¿no? ¿De qué manera el libre albedrío nos ayuda en la superación de problemas? Porque podemos escoger simplemente no hacer caso a la voz del Espíritu Santo para ir en contra de la corriente o de la dirección del Espíritu Santo. Bueno, el libre albedrío nosotros es una digamos, un atributo, no sé si la palabra es atributo, pero sí una capacidad que tenemos para poder decidir nuestro propio destino, ¿no? El libre albedrío. Y el libre albedrío es una capacidad humana que Dios respeta tanto que Él no nos obliga en alguna dirección, ¿no? Simplemente Él invita, nos llama, y si coloca sus fuerzas a nuestra disposición, nosotros tenemos la libertad de usar o no las fuerzas del Señor. El Señor no nos obliga para que podamos usar nuestras fuerzas, ¿no? Me puede decir, estoy caminando, pero tengo la bicicleta al lado y podría ir en bicicleta, pero si solamente decido ir caminando, entonces es producto de mi decisión. El poder de Cristo está a nuestra disposición. Va a depender de nuestra decisión si lo usamos o no. Porque podríamos hasta llegar a ser culpable a Dios, a veces nosotros, de nuestros errores, si es que nosotros no comprendemos bien este tema. Hay gente que piensa así, bueno, vamos a suponer un problema moral, ¿no? Tengo que dejar cierta tendencia, cierto pecado, cierta cosa que me gusta muchísimo. Y Dios no hace nada en mí, por eso que yo lo tengo, ¿no?
O sea, el día que Dios obre un milagro sobrenatural y el Espíritu venga y obre eso, entonces yo lo voy a dejar recién. Yo oro todos los días, le pido a Dios, pero Dios no me escucha. O sea, No. no es que yo quiera seguir siendo así, no. Yo he puesto ya en las manos de Dios todo, pero Dios sigo siendo Pero igual. sigo siendo infiel a mi esposa, ¿no? Sigo siendo infiel a mi esposa y debe ser que Dios no quiere, pues, ¿no? O sea, no funciona así. O sea, hay una parte humana Claro. que yo tengo que encaminarla y empujar en la misma dirección. El apóstol Pablo consiguió ser una persona ejemplar justamente porque empujó en la misma dirección, porque él trabajó conforme al trabajo de Dios, porque él trabajó en base a lo que Dios también trabajaba. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que la infidelidad es mala, yo tengo que empujar en esa misma dirección. No puedo seguir viviendo con un hábito que no es correcto. O sea, yo tengo que empujar en la misma dirección y el Espíritu de Dios va a complementar eso y me va a conducir y va a hacer que el viaje sea más rápido. Me encanta a mí la lección cuando dice que todo en esta vida requiere esfuerzo y tiempo. Todo requiere esfuerzo y tiempo. Y nosotros, para poder conseguir algo, incluso en la vida cristiana, o sea, incluso en el ser discípulo del Señor, un buen hijo de Dios, requiere esfuerzo y tiempo. ¿Lo vivió el apóstol Pablo? Sí. El apóstol Pablo no fue transformado el día que iba camino a Emaús y al día siguiente se convirtió en Pablo. Eso no dice la palabra del Señor, ¿no? La palabra del Señor dice que él fue transformado ahí, recibió el llamado, pero más o menos 13 años después, en Hechos capítulo 19, deja de ser el Saulo que siempre fue para convertirse en el Pablo evangelista e iniciar sus viajes misioneros. 13 años después. O sea, es importante que nosotros veamos que todo en esta vida requiere esfuerzo humano y tiempo. Y Dios va a ir obrando sus milagros. Claro, porque solamente con voluntad propia, por eso estamos en la segunda parte de la lección, solamente con voluntad propia, porque alguno puede decir, no, pero es que también es cuestión de decisión, que vamos a verlo más adelante. El esfuerzo humano o la voluntad propia o el dominio propio es bueno, no es una actitud muy buena, es un fruto también. Sin embargo, dice Jeremías capítulo 17, 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Podemos tener la decisión, podemos tener ese libre albedrío, ¿no? Pero ese libre albedrío a la vez también se convierte en un peligro para muchos de nosotros, porque nuestro corazón es engañoso, ¿no? Somos inclinados al mal siempre. Hay una polémica, pastor, un diálogo famoso, ¿no?, en la historia de la teología entre San Agustín o Agustín de Hipona y Pelagio, que justamente versa sobre el tema del libre albedrío, ¿no? Pelagio examinaba la sociedad de su tiempo, corrompida, y decía, hay algo más que está mal en la teología, porque el ser humano, la corrupción es porque todo el mundo espera, entonces no hay, tenemos que esforzarnos para salir, ¿no? Y entonces el diálogo, la polémica entre Agustín y Pelagio, que finalmente también es considerado uno de los grandes herejes, ¿no?, de la historia de la Iglesia, versa acerca, ¿no? Sí, hay algunos que todavía siguen el pelagianismo, ¿no? O sea, hay gente que va a tenerlo en muy alta estima Sí, también, ¿no? sí. Pero hay que evaluar estos pensamientos. Sí. Por ejemplo, lo que dice Agustín es que nosotros vivíamos en perfección y con pleno libre albedrío antes del pecado. Podíamos elegir pecar o podíamos elegir no pecar. Teníamos libre albedrío. Cuando caemos a nuestra naturaleza pecaminosa, cuando Adán cayó y que se traslada esa naturaleza pecaminosa a todos los seres humanos, lo que sucede es que dejamos de tener libre albedrío, porque nosotros no podíamos vivir sin pecar. Entonces, en la condición pecaminosa, en la visión de Agustín, nosotros no podemos vivir sin pecar. Y después, cuando el Señor Jesucristo venga y se efectúe la glorificación, entonces ahí otra vez volveremos, lo que el Señor permite, ¿no?, a tener libertad. Pero previamente la tarea del Señor es el poder restaurar nuestro libre albedrío. Cuando aceptamos a Jesucristo, restauramos nuestro libre albedrío en la visión de Agustín. La visión de Pelagio era diferente. Lo que él decía es, Adán pecó, pero él se hace cargo de sus propias consecuencias y él murió por su pecado. Cada ser humano que nace aquí nace libre completamente de pecado y él puede elegir.
y entonces él puede elegir vivir una vida santa, consagrada, ¿no? Y bueno, el ataque que se le hace a Pelagio es decirle, bueno, entonces Jesucristo ya no es necesario, si cada uno puede vivir por sí mismo, si cada uno nace sin pecado, sino que entonces ya no es necesario Jesucristo. En el caso de la visión adventista, nosotros tenemos sí que hay una conjunción, no es la visión determinista de Agustín, ¿no? Nosotros condenados a pecar y solo gracia, solo gracia. Sí, nosotros por la gracia y por la actuación del Espíritu tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para vivir libres de pecar, pero necesitamos también responder al llamado que Dios nos hace de entrar en una relación de amor con Él. Esa respuesta el Espíritu Santo no la obliga. No es que ya me determinó para mí que yo voy a recibir esa gracia, no. Me invita e invita a toda persona sobre la faz de la tierra, pero la respuesta que yo doy de estar en su presencia cada día es una decisión que yo debo tomar en cada momento. Y esa es la parte humana, colocarnos en la presencia de Dios, y la parte divina es desatar el poder para vencer la tentación. Claro, nadie está predeterminado, ¿no? Para o perderse o para salvarse. Nosotros tenemos la capacidad de tomar esa decisión. Si no, Dios sería injusto. Pero Dios a todos nos da la capacidad de decidir si vamos a responder de forma positiva y si vamos a dejar que Él nos encamine y su poder nos ayude a ser victoriosos cada día. No se trata solo de mirar a Dios como alguien que nos hace un bien, sino como alguien que está a nuestro lado, transformando nuestra vida y guiándonos en un proceso de santificación. Ahora, esto es importante destacar porque estamos en el plano del tema del libre albedrío, ¿no? Que es una, como dijo el pastor, una condición, es un atributo, es una característica del ser humano que por naturaleza también nosotros somos pecadores, estamos inclinados al mal, pero eso no quiere decir, pastor Rubén, que definitivamente ya estamos predestinados a ser pecadores y prácticamente, como estaba mencionando, ya estamos determinados a algo, ¿no? Claro, según lo que, digamos, en la posición de Agustín era, estamos predestinados para no pecar, Entonces, o sea, pero dicho, para pecar. Claro. Nuestra naturaleza ahora es imposible para nosotros a menos que la gracia de Dios nos alcance. Y eso tiene una gran cantidad de verdad, ¿no? O sea, nuestra naturaleza pecaminosa nos hace imposible por nosotros mismos. Sin embargo, hay algo que debemos hacer. No es que solo la naturaleza, la gracia de Dios me toca y es la voluntad de Dios la que va a determinar si yo soy salvo o no. Claro. Es la gracia que se extiende, pero es mi aceptación de la gracia la que me habilita para poder ser salvo. Pero finalmente yo tomo la decisión. Tengo la decisión y ahí radica el libre albedrío. Ahora hay que entender que la gracia no solamente es una acción de Dios, porque existe la idea también de que a veces Dios, todo lo que hizo para que nosotros seamos salvos es una sola cosa. El Señor Jesús murió, nos perdonó y se acabó. No, pues. Pero la gracia de Dios se mira también cuando Él viene y nos da su ley. La santificación. La gracia de Dios también se mira cuando Él en este momento está realizando un trabajo en el santuario celestial. O sea, la gracia de Dios está presente en todas las obras de Dios. En todo el proceso de salvación. En todo el proceso de salvación. Entonces, recibir la gracia significa recibir su palabra. Significa aceptar al Señor Jesús. Ser obediente. Ser obediente. O sea, recibir la gracia es mucho más que simplemente decir, bueno, el Señor murió y qué bueno que me perdonó. O sea, yo necesito recibir sus palabras, necesito recibir sus enseñanzas y escucharlo, ¿no? Ahora, y en la tercera parte hablamos de una parte importante también que tiene que ver con el compromiso y la perseverancia. No, es cierto, nosotros necesitamos dominio propio, pero hay una parte que habla de compromiso total, ¿no? Y me gusta porque también habla de ahí de San Agustín de Hipona y su famosa interpretación de si tu ojo derecho o tu brazo derecho te es ocasión de pecar, etc. ¿Cómo entender eso, pastor Rubén? Bueno, allí hay una enseñanza que Jesús nos quiere dar, porque son palabras que están en el Sermón de la Montaña, ¿no? Leemos el texto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que
mejor te es que se pierda uno de tus miembros, tu ojo, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que está diciendo es, si hay alguna predisposición natural en nosotros que está cerrándonos la puerta de seguir a Jesús o que nos impide aceptar a Jesucristo, entonces arranca todo aquello que te sea un obstáculo para seguir a Jesús. Ahora, eso es una historia, no sé si es real lo de Agustín Hipona, ¿verdad? ¿Cuál? No. Hubo un padre de la iglesia que efectivamente tomó como literal esa parte de la Biblia y se amputó. Deben haber habido algunos, seguramente. Fue Orígenes. Orígenes fue, ¿no? Fue Orígenes. Agustín de Hipona es después. 400, casi 200, 300 años después. Ya, ¿cómo fue, pastor? Cuéntanos. Bueno, Orígenes pensaba que digamos, su pecaminosidad, su lujuria, entonces tenía que ser erradicada, y entonces él se amputó, ¿no? Se castró para que pudiese tener acceso al reino de los cielos, para evitar tener esa tentación, supuestamente, ¿no? Lo que en realidad no solucionó nada, ¿no? Porque la tentación continúa presente. Bueno, los seres humanos tenemos muchas cosas que necesitamos dejar. Pero yo creo que el objetivo de Dios acá es, mira, cuando tienes que dejar, haz cosas radicales. Correcto. O sea, no estés yendo por cosas livianas y sencillas, ¿no? Tú, vamos a poner así un caso. Miras cosas que no debes de mirar, ¿no? Observas cosas que no debes de observar. Entonces haz algo radical. Sal por la ventana, agarra el televisor, llévalo al tacho de basura y déjalo ahí, punto. Eso es radical. Porque mientras tengas el televisor allá, vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. O sea, el pedido de Dios es, si tú quieres realmente dejar el pecado, necesitas tener acciones radicales. O sea, no se trata solo de razonar y ver, yo sí voy a poder, voy a conseguir acá. No, hay que tomar decisiones radicales a veces. No hay necesidad de sacarnos la mano capaz, pero sí hay necesidad a veces de eliminar ciertas cosas de la casa. El ejemplo es radical porque nos habla de decisiones radicales, ¿no? Exacto. ¿Qué más radical que cortarse la mano o sacarse un ojo? Es radical. Y es interesante que la nos lección habla de también, decisiones radicales. la lección también muestra que Dios nos está diciendo, mira, si tienes una tentación por allí, ora, estudia tu Biblia. O sea, sí, o sea, eso lo vamos a hacer. Pero hay momentos en que tenemos que tomar la decisión así radicalmente de cortar de plano, ¿no? Como decía, de la televisión, o si decía, ¿no? Por ejemplo, comentaba un profesor, ¿no? Si ese camino por donde tú pasas tiene la tentación que tú siempre caes o estás siempre predispuesto a caer, entonces no camines por ese lugar ya. Corta, busca otra ruta, ¿no? Busca otra ruta, porque de esa manera también estás tomando decisiones radicales completamente, ¿no? El apóstol ya no caminar Pablo, por ese camino, sino por otro camino. el apóstol Pablo dice, huye, le dice a Timoteo, ¿no? Huye de las pasiones juveniles. Es decir, ¿pero a dónde vas a huir? Huye a los brazos de Jesucristo, ¿no? Claro. Porque no es una huida loca, es salir del campo de la esfera que me coloca vulnerable frente a la tentación. Entonces, ahí viene un tema muy interesante, ¿no? Que hay muchas personas que en lugar de ser tentados por Satanás, le tientan a Satanás, ¿no? Pasan por los lugares donde están cerquita, entonces se colocan ahí y Satanás no tiene más remedio que tentarlos, ¿no? No. Y entonces sucede eso, ¿no? No, pero es una ilustración, ¿no? Claro, es una ilustración. Pero la realidad de las cosas es que ocurre, ¿no? Que nosotros a veces nos ponemos en el terreno del enemigo de Dios. Yo diría que radical es así, mira, no solamente cambiar de camino, Ya, es cambiar de ciudad. Es cambiar de ciudad. Porque si nosotros vemos en la experiencia bíblica, nosotros vemos así, a Abraham saliendo de su ciudad, porque en su ciudad Dios hubiese dicho muchas cosas, le hubiese hablado, hubiese conducido, pero él necesitaba salir de la ciudad. Claro, lo decimos de modo simbólico, ¿no? Porque pero puede haber necesidad, o sea, puede haber necesidad. Dejar un trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, puede haber necesidad. Una relación, necesidad de salir incluso de la ciudad. Yo he conocido casos en los que hay veces la solución no es mantenerse en el lugar. O sea, la solución a veces es cambiar radicalmente, porque mientras estés en el lugar, mientras estés en el mismo ambiente, vas a seguir en lo mismo. En el caso de Pablo es interesantísimo, porque Pablo, si nosotros leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta que él se convierte y luego de un tiempo
acaba en la casa de papá o de mamá, o por lo menos de los familiares cercanos allá en Tarso. Pero cuando deja de ser Pablo y pasa a ser Saulo, es justamente cuando Bernabé lo toma de Tarso, lo lleva para Antioquía, y prácticamente de Tarso se olvida, y de Antioquía comienza sus viajes misioneros. Entonces, hay veces, yo creo que tomar decisiones radicales realmente pues significa tomar decisiones radicales, ¿no? Sí, hay decisiones radicales de todo tipo, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de dejar una ciudad, a Jesucristo le dice a los discípulos, sígueme. Y entonces seguir a Jesús implicaba estar en el desierto, dejar la ciudad donde estaban. Pero hay el caso en donde el Señor le dice, no, quédate aquí. La decisión radical era quedarse y dar testimonio en el lugar donde él estaba. Entonces el Señor no tiene una medida estándar para todos, ¿no? No es que para todos exactamente, sino que a través de nuestra relación con Dios, Él va a indicarnos cuál es la decisión radical que nosotros necesitamos. Ahora, es interesante que estamos hablando en el contexto del tema de la semana, y que tiene que ir luchando con las fuerzas de Cristo. Entonces, cuando yo les escucho hablar y cuando leemos en esta parte de la lección, pareciera que se está contradiciendo, ¿no? Porque estás tomando tú la decisión radical tú, ¿no? Yo no veo ahí la intervención divina, podríamos decir. Es que la decisión siempre es del ser humano, la decisión siempre. El Señor le dice, mira, quédate aquí, y esa era su decisión radical. Jesús hace la invitación. Jesús te invita y te dice, este es el camino, la muerte, la vida, la bendición, la maldición. El Señor te dice, ahora, Él incluso hasta te da un consejo, escoge pues la vida, ¿no? Yo te llamo, haz esto. Es decir, con toda su fuerza el Señor está deseando, pero el Señor respeta nuestro libre albedrío de poder decidir. Entonces, cuando hacemos la decisión, lo que estamos haciendo es desatando la fuerza que Dios tiene para nosotros en todo su potencial. Pero aún así, incluso las decisiones radicales tienen que ver con la fuerza de Cristo. O sea, Dios está detrás obrando en dos sentidos, dos maneras desde mi punto de vista. En primer lugar, al darnos la indicación, porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Él nos dice, mira hijo, tienes que dejar esto, tienes que... Y en la mente del cristiano eso se va haciendo más claro cada vez. Si yo tengo que dejar un trabajo, tengo que dejar una función, una relación, tengo que dejar una relación, o tengo que dejar algo mucho más grande, un país, una ciudad. O sea, Dios va a hacerlo cada vez más claro, ¿no? O si tengo que quedarme en el lugar, porque Dios lo va a hacer claro. A veces lo radical es quedarse. Claro, me tengo que quedar, no siempre es dejar, ¿no? Tengo que mantenerme con la esposa, radical, ¿no? Tengo que mantenerme con el esposo, que capaz da la impresión de que debería dejarlo, pero no, Sí, tengo que mantenerme. a veces quedarse es radical. Es radical. Entonces, si yo tengo que hacer eso, Dios lo va a dejar claro. Pero Dios no me deja abandonado. O sea, no me dice, qué bueno que decidiste, mira, te voy a aplaudir mientras tú caminas. Claro. Eso es lo que Dios no hace. Dios te acompaña. Por eso, tal vez Mateo, cuando nosotros leemos Mateo, siempre en el contexto evangelístico, deberíamos de leerlo en un contexto de vida cristiana completa. Porque cuando Mateo 28 habla de que Él estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo, lo que está diciendo es, la presencia del Espíritu Santo, de Dios el Espíritu Santo, nunca los va a dejar. Mientras ustedes estén en este mundo, yo voy a estar con ustedes. Él va con nosotros. Y sabes, no sé si ha pasado alguna vez, yo creo que nos ha pasado a todos, pero una cosa es caminar solito, otra cosa es caminar con tu amigo. Una cosa es cargar una silla solito, otra cosa es cargar las sillas con el amigo. El trabajo se hace más liviano, se hace más placentero, las cosas salen mejor. O sea, incluso para estudiar, cuando los estudiantes estudian en pareja, es mejor. Claro. O sea, todo siempre con alguien al lado es mucho mejor. Cuando nosotros tenemos a Dios como una persona real y Él está a nuestro lado, las cosas son más fáciles, se hacen más llevaderas. Entonces el poder de Dios, la presencia de Dios va con nosotros. Y ahí es cuando podemos ser victoriosos. Es el caso de Israel, ¿no? Israel es liberada por el Señor, el pueblo de Israel, y entonces empieza la caminata. Dios les abre el Mar Rojo, caminan por el Mar Rojo. El Señor les da agua de la roca, toman agua. El Señor los alimenta en la mañana. El Señor entonces va guiando cada paso. El poder de Él se va desatando, pero ellos caminan.
¿no? El Señor va abriendo las cosas. Entonces no es solamente que el ser humano espera ahí echado, ¿no? Es que el ser humano decide y camina en la dirección de Dios. Y entonces es allí cuando empieza a vivir sucesos extraordinarios desatados por el poder de Dios. Ahora, la última parte también tiene que ver no solamente con lo que estamos viendo, con el compromiso radical o decisiones radicales, sino también con la perseverancia, ¿no? Y nos muestra el ejemplo de Jacob, Génesis 32, que también tiene que ver con una decisión, ¿no? De perseverar, de insistir, de no dejarme desanimar y continuar en esa brecha, en ese camino. Si Bueno, puede... ahí yo diría que no solamente es el caso de Jacob, aun cuando lo presenta la lección en el caso de Jacob, bueno, pero yo les invitaría a leer Hebreos 11. Hebreos es un libro que a mí me gusta mucho por muchas razones, pero Hebreos 11 tú encuentras una cantidad de gente perseverante. Noé fue perseverante, Abraham fue perseverante, Moisés fue perseverante. Claro. Y dice la palabra de Dios que caminaban como viendo al invisible. Dice la palabra de Dios que ellos caminaron como errantes por la tierra, sabiendo incluso que tal vez ni siquiera iban a recibir la recompensa en ese momento, sino que esperarían para recibir la recompensa juntos con todos los otros que iban a caminar. Entonces, el Hijo de Dios tiene una característica importante, es perseverar en medio de las dificultades, como en el caso de Jacob, con ya dislocado en la cintura, medio herido tal vez, con mucho dolor, pero todavía agarrado de Dios. El caso de Job, sin hijos, sin bienes, sin salud, sin nada, pero agarrado de Dios. Porque la gran perseverancia a veces no tiene que ver con el hecho de seguir peleando con el problema, sino la gran perseverancia tiene que ver con el hecho de seguir agarrado de Dios, seguir diciendo, Señor, claro, yo todavía te tengo a ti presente. Y me gusta esa figura, ¿no? Porque esa es la perseverancia del cristiano. Asirnos de Dios cada día, en cada momento, tiempos buenos, tiempos malos, en todo tiempo. Bueno, la perseverancia tiene que ver también con el objetivo al cual queremos llegar, ¿no? Hay una meta a la cual queremos llegar, porque si no hubiese una meta, sería una perseverancia circular. Claro. Pero hay una meta a la que queremos llegar, y en el libro de Apocalipsis, en cada uno de los mensajes a las iglesias, aparece la frase, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Es decir, hay una meta, está el trono, está la piedrita, está el maná. Dios tiene para nosotros una meta, y llegar a esa meta implica la perseverancia de estar en la presencia de Dios y obedecerlo. Excelente. Realmente una lección muy importante, queridos amigos, queridos hermanos. Esperamos que cada uno de ustedes haya también llegado a una conclusión importante, que no todo es Dios, ¿no? Hay una parte que necesitamos hacer. Como hemos visto, tiene que ver con las decisiones. Todo es Dios en realidad, porque aún en la parte que tenemos que hacer. Claro, me refiero Dios a que hay una produce el parte que querer nos y el corresponde, hacer. ¿no? O sea, no es que... A ver, está quedando claro, creo, porque es cierto que nosotros vivimos en un mundo en el que Dios gobierna completamente, pero hay una partecita humana, correcto, hay una parte humana que Dios le dijo a Eva, mira, ahí está el árbol, ¿ya? Pero Dios no le dijo, mira, yo lo voy a sacar el árbol, te lo voy a sacar todo, te voy a dejar sin serpiente, sin nada, o sea, no, o sea, hay una parte, no te acerques, Eva, no claro, vayas para allá. Dios gobierna todo, pero hay una parte que nos corresponde hacer. Y la parte de Eva era no acercarse a ese árbol, ¿no? Sí, y nosotros gobernamos nuestra decisión. Claro, y es la libre mejor albedrío, decisión pues. que podemos hacer es colocar nuestra vida bajo la soberanía de Dios. Porque estando bajo nuestra propia soberanía, en realidad, con este corazón pecaminoso, lo que nos espera simplemente es la maldición, la muerte, ¿no? Y por eso yo quisiera destacar una vez más, ¿no? O sea, el ejemplo inicial, ¿no? De que como seres humanos, ¿qué no vamos a querer? Pues simplificar las cosas. Por eso creamos cada vez cosas que nos faciliten las cosas, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos el bosquejo de la lección aquí en nuestro celular, ya no necesitamos, porque así es, o sea, la ciencia y todo eso, para bien o para mal en algunos casos, nos ha facilitado las cosas, la vida. Pero a veces podemos tener la tentación también de que la vida cristiana es tan sencilla como que, Señor, me dejo aquí en tus manos y haz tú
tu voluntad. Y como Claro. decía, ¿no? Yo le pido a Dios, pero Dios no me ayuda. Pues, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Imagínate, Pastor Heisen, ¿qué sería si hubiese un desastre mundial y quedaríamos todos en el desierto? ¿Qué sería el aprendizaje que tenemos de computadoras, de carro, de avión, de todo eso no serviría para nada? ¿Cómo tendríamos que vivir? Es decir, nos hemos habituado tanto a la vida simple o facilitada que nos da la ciencia, que si tuviésemos que vivir en una circunstancia diferente, no podríamos ya. Tendríamos que aprender de alguna manera a eso, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que nosotros pasemos por el crisol nos demuestra también que tenemos que pasar por esa experiencia para poder estar más cerca del Señor, ¿no? Para Es un tipo de disciplina, crecer en la pues, fe. ¿no? Disciplina Sí. de aprendizaje. Ahora, entonces me gusta por eso la idea luchando con la fuerza de Cristo. Es cierto, Dios es como decía usted, si lo puede repetir, está en soberano de todo. Claro, Él es soberano de todo, pero al centro estamos nosotros con nuestro libre albedrío, ¿no? Y podemos de alguna manera tomar la decisión de decir, ok, yo lucho contra ti o lucho contigo. Entonces, la lección dice luchando con la fuerza de Cristo, luchando con el Señor, no luchando contra Dios, porque tengo una fuercita. Claro. Tengo una fuercita que nunca voy a poder vencer a Dios, nunca voy a poder hacerle daño a Él, pero sí puedo luchar contra Él. Por eso justamente habla del compromiso, habla de la perseverancia, porque pastor, acostumbrados a vivir de manera fácil, podemos creer que también la vida cristiana es así de esa manera. Como decíamos, Señor, hazlo tú. No, y debemos de esforzarnos, porque los malos hábitos, las costumbres indeseables que a veces tenemos, para ser desterradas de nuestra vida, a veces requieren tiempo y también decisión personal. Dios va a obrar el milagro, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida, con seguridad el Espíritu Santo está a nuestro lado, pero es nuestra decisión, es nuestro libre albedrío ejerciéndose que va a ser posible que Dios pueda obrar ese milagro. Excelente. Muchas gracias, querido pastor Benjamín. Queridos amigos, vamos de esta manera con 2 preguntas de aplicación. Pastor Rubén, al leer la historia de Jesús en el Getsemaní, ¿cuáles eran los sentimientos y los deseos de Jesús frente a la voluntad de Dios? ¿Qué podemos aprender de ese ejemplo? Lo que podemos ver es el escenario que describen los evangelios, ¿no? El escenario que describen los evangelios es el de un momento en el que Jesús tenía que poder asumir la tarea para la cual Él había venido. Es decir, el entregar la vida por los seres humanos, ¿no? Y entonces, en ese momento, hay una descripción preciosa. El libro del deseo de todas las gentes, todo el capítulo de Getsemaní, nos muestra algunas descripciones en las que el ángel es enviado, en la que la copa del cáliz está figurativamente en la mano de Jesús, y que finalmente el Señor dice, ¿será que este momento en que el pecado del mundo cae sobre Jesús va a originar la separación definitiva con su Padre? Viene el ángel y le dice, no, no será así, ¿no? Puedes beber de la copa teniendo la seguridad del amor de tu Padre. Creo que cuando pasamos por el crisol, la experiencia de Jesucristo es muy, muy aleccionadora, ¿no? Pasamos por un momento difícil, pero debemos tener la seguridad del amor del Padre que nos va a guiar y va a hacer que ese momento pueda servir para nuestro crecimiento personal y espiritual. Muy bien, excelente. Pastor Benjamín, dice, ¿conoce usted alguna iglesia que quizás no haya estado asistiendo por un buen tiempo, que podría estar a punto de rendirse o que ya se haya dado por vencido? ¿Qué podríamos hacer por esa iglesia, pastor, para animar a esos hermanos que ya no están pues asistiendo por X razón? Siempre podemos hacer algo más por alguien. Yo creo que lo primero que tenemos que recordar es eso. Siempre hay algo más que podemos hacer por los otros. No seamos de los seres humanos que tiran la toalla fácilmente. Que digamos, este ya es un caso perdido. Puede ser una iglesia, puede ser un solo feligres. Y podemos decir, bueno, pues ya es un caso perdido, no lo abandono. No. Siempre hay algo más. Y cuando parece que ya no puedas hacer nada más,
cuando ya parece que no puedes visitarlo, cuando parece que no hay un regalo que llevarle, cuando parece que no hay no sé, un amigo que presentarle, porque podemos invitarle a alguna actividad, hacer tantas cosas. Hay algo que sí podemos seguir haciendo hasta el final de nuestras vidas, es orar por esa persona. Porque puede ser que en algún momento un padre, una madre, algún amigo, ya no parece que no puede hacer nada más. Pero hay algo que podemos hacer hasta el final de nuestras vidas, es orar por esa iglesia, orar por esa persona. Porque el Señor lo que quiere es gente intercediendo por otros para poder obrar y tener el gran pretexto y decirle al enemigo de Dios, mira, él no me pedirá, pero el otro me está pidiendo y por eso intervengo en su vida, ¿no? Amén. Qué lindo. Muchas gracias. De esta manera entonces estamos finalizando y vamos a dar espacio entonces al CREA. Una vez más queremos invitarte a que puedas suscribirte a la lección de Escuela Sabática. Recuerda que todo lo que nosotros presentamos aquí, compartimos, nosotros acá conversamos, analizamos, tiene un objetivo. Y cuando uno estudia la Biblia tiene el objetivo de llevarnos a la práctica. De nada sirve que nosotros estemos estudiando, analizando, reflexionando y solamente se quede eso para nosotros. Necesitamos compartir, necesitamos abrir la Biblia con nuestros semejantes y qué mejor de hacerlo de una manera especial dando estudios bíblicos. Así que te invitamos a unirte a este movimiento de personas que abren la Biblia para compartir lo que han aprendido. Amén. De esto se trata la escuela sabática, de llevarnos al cumplimiento de la misión. Pastor Rubén, tenemos entonces de esa manera las preguntas claves de la semana. Bien amigos, vamos a ver las 5 preguntas claves de esta semana. Espero que todos puedan tener un 20, ¿no? Veamos. Pregunta 1. ¿El Espíritu Santo puede mostrarnos la verdad sobre nuestra pecaminosidad y nos obliga a arrepentirnos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Coloquen ahí en el chat de la red social. ¿Qué dice Pastor Benji? Bueno, falso, porque nos muestra, pero no nos obliga, ¿no? Ahí No tenemos nos obliga. nosotros algo para hacer. Bueno, entonces, ya lo dijo el Pastor Benji, la respuesta es falso. Vamos a ver la pregunta número 2. Pablo realizaba su ministerio con gran esfuerzo y disciplina personal, pero lo hacía completamente en el poder de Dios. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor Heise? ¿Puede repetir, por favor, profesor? Pablo realizaba su ministerio con gran esfuerzo y disciplina personal, pero lo hacía completamente en el poder de Dios. Verdadero. Verdadero, ¿no? Había un ministerio tremendo de Pablo con gran esfuerzo, disciplina personal, para hacer lo que Pablo hizo, para sacar tiempo para escribir en medio de todo lo que tenía que tener disciplina, ¿no? Pero lo hacía en el poder de Dios, de acuerdo al mismo testimonio de Pablo, ¿no? Pregunta 3. La manera de evitar ser controlados por cualquier sentimiento que se nos presente es quitar el control de la mente. La mente debe quitarse del control de nuestra vida para evitar ser controlados por cualquier sentimiento. ¿Falso o verdadero? ¿Será que quitar el control de la mente nos ayuda? O sea, nosotros tenemos la capacidad de razonar. No sé si la idea me parece que es importante acá. Nosotros necesitamos dejar de controlarnos a nosotros mismos y dejar que Dios nos controle. Y entonces ahí los sentimientos van a ser eliminados, digamos, y vamos a poder ser controlados por Dios, ¿no? Porque los sentimientos son engañosos, o sea, nos pueden llevar a situaciones muy indeseables. Muy bien, entonces tenemos como respuesta falso. Falso. La idea de ser controlados por cualquier sentimiento que se nos presente es lo peor que nos puede ocurrir, ¿no? Exacto. Pregunta número 4. ¿Es en el crisol donde nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de Dios? ¿Falso o verdadero? Es en el crisol donde nos damos cuenta de cuánto nos hemos alejado de Dios. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor Heise? Es una pregunta un poco especial, ¿no? Puede que sí, ¿eh? Puede que sea verdadera. Bueno, vamos a colocarle verdadero también en el contexto de la lección, ¿no? Pregunta número 5. ¿Verdadero o falso? Jacob recibió la bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. ¿Qué pasó con Jacob? Tenía el dolor que le produjo el ángel al colocarle la mano en la cadera, ¿no?
y entonces empezó a cojear. Sí. Cuando estaba recibiendo a su hermano Saúl todavía estaba cojeando. Cogió el resto de su vida. Cogió el resto de su vida, ¿no? No, toda su vida. Entonces Jacob recibió bendición porque se mantuvo firme a pesar del dolor. Respuesta: verdadero. De esta manera hemos tenido las 5 preguntas claves y la próxima semana les animamos a estudiar más y mejor su lección de escuela sabática. Muchas gracias, Pastor Rubén. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Le Gracias a esperamos ustedes. para la siguiente lección todavía. Vamos a estar con el Pastor Benjamín Rojas. Te invitamos a que puedas asistir a los videos antes de su emisión los sábados. Una semana antes ya está disponible en YouTube. Te invitamos a que te suscribas a Adventistas UPS, invitándote también a que puedas unirte al movimiento de alumnos de la escuela sabática, la escuela más grande del mundo y también el corazón de la iglesia. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a finalizar este programa de selección orando y después entonando del templo a la casa. Vamos a crear el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias porque colocas a nuestra disposición el poder que nos permite vencer la tentación, ser victoriosos frente al enemigo a través de la gracia de Jesucristo. Querido Padre, agradecemos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. 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 Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, donde juntos nos reunimos en la escuela sabática de Dios. También en la semana debo ir a mi grupo pequeño y compartir. Este es el plan divino que Dios encomendó cumplir, y así juntos conectados marchamos hasta el fin. Del templo a la casa llevo esperanza, llevo salvación.